Con un total de como 107 o 110 avatares, no los hemos conocido a todos, pero sí a una mayoría bastante elevada, así que me parece correcto que hablemos ahora sí de todos los avatares que hemos conocido a lo largo de cómics, libros y series. Beba jugo de cactus, te refresca, nada te refresca más, ¡y es refrescante! ¿Qué tal, gente de las 4 naciones? Les doy la bienvenida a este nuevo martes de video y el día de hoy vamos a contestar a esta pregunta que me dejaron en videos anteriores, la cual dice que si puedo hacer un recuento de todos los avatares de los que tenemos conocimiento hasta la fecha en el universo Avatar, 100% canon, sin inventar nada. Y por supuesto que voy a hacer ese video porque la verdad sí lo veo muy necesario. Y es que algo que sucede con el universo Avatar, y de nuevo eso en parte también puede ser mi culpa, porque tengo que reconocer que este canal ha crecido bastante, es que muchos de los que nos dedicamos a hablar del universo Avatar y a explicar cosas, a veces nos alejamos del canon y damos nuestra percepción, nuestras ideas, nuestra creencia con cosas que se dicen muy subtextualmente dentro de las series, o peor aún, inventamos de plano y no aclaramos que es un invento. Y algo que se ha popularizado mucho en el fandom y que de hecho me han pedido que hable de eso en este canal y me he rehusado a hacerlo, es una tendencia, sobre todo en Reddit, que salió creo que allá por el 2018, no les voy a mentir, no me sé bien la fecha, que es esto de Giving the Avatar Past a Face, que es básicamente un grupo de artistas en Reddit que lo que hacen es crear fanarts de cómo supuestamente serían los avatares del pasado y dan información y su edad y quién fue su animal guía, pero todo esto es fan. Es hecho por los fans, no es canónico, es si acaso headcanon, que es precisamente cuando un grupo de fandom se ponen de acuerdo y lo consideran parte del canon, pero no lo es. Por ende, yo considero que es bueno a sacar este video porque en este video solamente voy a dar información canónica al respecto, pero no nada más me voy a dedicar a decir, son esto y estos avatares, sino que también voy a agregar otra información como por ejemplo su cronología. Y es que agradezco a Avatar News que sacó esa tabla, que si bien Avatar News no pertenece a Avatar Studios, sí es pues digamos una fuente muy confiable en cuanto a información del universo Avatar, así que yo personalmente siempre lo he considerado canon todo lo que él dice, todo lo que él publica, pero si no lo quieren creer pues entonces debo aclarar que esa parte del video va por lo menos a ser no tan 100% canon como la información de los avatares del pasado. Pero bueno, ya fue mucha guaguara, así que vayamos ahora sí con el recuento de los avatares que conocemos hasta la fecha. Empezando por el primer avatar, gracias a la leyenda de Korra conocimos su nombre, conocimos su historia, Avatar One. De hecho, mucha de la información de One o muchas de las cosas que One logró en su tiempo como Avatar pasan muy desapercibidas, pero gracias a One no solamente existió esta idea de los dos mundos y la separación entre ambos y la idea de la misión del Avatar de ser un puente entre estos ambos mundos, sino que también gracias a Avatar One es que existen los maestros en el universo Avatar. Recordemos que One fue el primer humano en ser desterrado propiamente de su león tortuga, pero conservando un elemento. O sea, ya antes probablemente las ciudades leones tortuga, quienes las dirigían, habían desterrado personas, pero no les brindaban la oportunidad de irse con el elemento de su león tortuga, sino que los dejaban en el mundo. Y pues o terminaban siendo absorbidos por espíritus o terminaban muriendo de hambre. One fue el primer humano en lograr robarle el elemento a los leones tortuga, precisamente a su león tortuga de fuego, o mejor dicho, irse de su león tortuga con ese elemento, lo que provocó una revolución entre los marginados de las ciudades leones tortugas que decidieron mejor irse, pero también con el elemento de su león tortuga. O sea, básicamente One fue un revolucionario que inició a los maestros en el universo Avatar. Como si eso no fuera poco, One también fue el primer avatar, o mejor dicho, el primer humano en ponerle técnica y darle un sentido al control del elemento y que no nada más fuera un poder y ya. One fue el que le dio estructura y podría yo inclusive atreverme a decir que el fuego control fue el primer elemento en verse con una
idea o el tener una organización y una serie de movimientos y ser pensado en ser una técnica. Guan literalmente no solo fue el primer güey que controlaba el fuego, fue el primer maestro fuego, y ese conocimiento probablemente se lo impartió al resto del mundo. Así que sí, Guan logró más cosas de las que se nos deja ver en esos pequeños episodios de la leyenda de Korra. Después tenemos que pasar a dos avatares que no sabemos nada de estos dos güeyes. De hecho, inclusive de uno no sabemos cuál es su lugar en el ciclo, pero los mencionan en los libros y ya les han dado rostro, o algunos miembros del fandom han tratado de explicar de dónde vienen. El primero vendría siendo Avatar Gun, que es mencionado en el libro de Yang Chen, en uno de los recuerdos y uno de estos episodios en donde Yang Chen se conecta con sus vidas pasadas, y al parecer, por el contexto que dan en ese recuerdo, Avatar Gun sería un avatar del agua, pero también podría ser un avatar de la Tierra. Entonces, este Avatar Gun no sabemos si es un avatar de la Tierra, no sabemos si es un avatar del agua, y no sabemos si corresponde al ciclo del avatar de Seto o corresponde a un ciclo del avatar más antiguo. También, antes de ir más lejos, debo decirlo, el ciclo avatar empieza con un maestro fuego y termina con un maestro fuego, y así siempre fue hasta la leyenda de Korra, cuando se acabó ese ciclo y comenzó uno nuevo, comenzando con un maestro agua, es decir, Korra. Entonces el ciclo avatar de Seto vendría siendo el que empezó con el maestro fuego, que no conocemos, un maestro fuego que no sabemos quién es, luego un maestro aire, luego un maestro agua, luego un maestro tierra, y luego este avatar Seto. Ese era el ciclo avatar de Seto, y después comenzó el ciclo avatar de Roku, que comienza con Seto, termina con Roku, y así. Que nos lleva al otro avatar que nada más lo conocemos por mención y por nombre, y es Avatar Salai. Solo que a este güey sí sabemos que fue un avatar de la Tierra, de hecho fue el avatar de la Tierra anterior a Kyoshi, así que también sabemos que este avatar Salai es el antecesor del avatar Seto, por lo que pertenece a su ciclo avatar. De Salai tampoco sabemos una chingada, no sabemos cuánto tiempo vivió, no sabemos cuáles fueron sus logros, cuáles fueron sus derrotas, solo sabemos que era avatar de la Tierra, el avatar anterior a Kyoshi de la Tierra y ya. Lo que nos lleva ahora sí a la parte del video donde nos vamos a extender más, porque ahora sí vamos a hablar de avatares que conocemos por nombre, conocemos un poco más de su contexto y conocemos más de su historia, y todo eso canónicamente hablando. Empezando por el Jafar del universo Avatar, Avatar Seto. En el segundo libro de Kyoshi, donde nos inmiscuimos más en la Nación del Fuego que en el Reino Tierra, se nos revela que antes de Avatar Seto, la Nación del Fuego se dividía en clanes y que constantemente estos clanes se estaban rompiendo la madre, no se llevaban bien, similar a la tribu Sang y a la tribu Gaijin de la leyenda de Aang. Hagan de cuenta que así eran la Nación del Fuego, eran clanes, cada uno en su isla, algunos compartían isla, pero no se llevaban bien, siempre se andaban peleando, no podían avanzar, esto y aquello. No fue sino hasta la llegada de Avatar Seto y su cercanía con el Señor del Fuego y con la familia real que se logró una organización bien cabrón en la Nación del Fuego. Al grado que para tiempos de Kyoshi, es decir, solamente 2 avatares después, que en un periodo de vida serían, ¿qué les gusta? Tal vez 80 años, dependiendo de cuánto tiempo haya vivido esta Yang Chen, ya la Nación del Fuego era tan organizada, tan chingona, tan popular, tan bien hecha, tan bien estructurada, que era considerada la mejor nación del mundo. Todo gracias a un solo avatar. De hecho, a Avatar Seto se le conoce como el administrador o el consejero. Mencionan su apodo varias veces en el libro de Yang Chen y en el primer libro de Kyoshi, pero se le conoce precisamente por haber sido muy organizado. Pero el principal problema de Avatar Seto, y esto sí lo mencionan en el libro de Yang Chen y también en los libros de Kyoshi, es que era muy nacionalista, es decir, no se preocupó tanto por los problemas del mundo en general, sino que se preocupó más por los problemas de la Nación del Fuego. Así que él dejó muy descuidada a las demás naciones, lo que se vio reflejado en el periodo de avataridad del siguiente avatar en el ciclo, es decir, Yang Chen. Pero antes de pasar a la querida monja, he de decir que Avatar Seto es el primer avatar cronológicamente hablando del que tenemos registro, poseía la habilidad de un subcontrol,
la lava control. Y antes de que lleguen los güeyes que siguen pensando que para hacer lava control se necesita tener genética de maestro fuego y de maestro tierra, si Avatar Zeto puede hacer lava control es porque su condición de avatar lo vuelve un maestro tierra. No tiene nada que ver que Avatar Zeto sea un avatar del ciclo del fuego para que lo logre hacer. Logra hacer lava control porque es un maestro tierra, porque es el avatar. Nada más. Ahora sí, pasemos a la querida monja Yang Chen. Gracias a FCG y Brian Konietzko tenemos un libro que ya le hice toda una lectura, ya le hice toda una semana especial de Yang Chen. Ya hablé a profundidad con spoilers y todo en este canal sobre el libro de Yang Chen. Aquí arriba va a aparecer el link, por así decirlo, para la lista de reproducción de la semana especial de Yang Chen que tuvimos en el canal. Y en la descripción del video voy a poner la lista de reproducción La Silla del Bisonte Volador, que es el podcast del canal donde le doy lectura a los libros de Avatar en español. Y ahí ya está todo el libro de Yang Chen completo. Pero si hay algo que vale la pena rescatar de Yang Chen para no pasarla tan rápido en este video, es que a diferencia de Aang, Yang Chen es un avatar muy consciente del mundo alrededor. Aang sí es un buen avatar en el sentido de que controla mucho el poder, es muy organizado y la desmadre, pero es muy maestro aire y su condición de maestro aire le cuesta mucho trabajo quitársela y pensar no como maestro aire sino como ciudadano del mundo, y eso le genera problemas. Esa ideología que él tiene de siempre respetar sus creencias y ser muy monje, como lo vemos en la serie, es algo que Yang Chen no tiene. De hecho, si Yang Chen no fuera el avatar, habría caído en gracia de los templos aire muchísimo antes en su historia, pero precisamente pues Yang Chen es el avatar, todos la respetan, pero más aún todos la toleran. Y es que una de las cosas que no le he hecho video a este canal y planeo hacerlo en algún punto, si es que me da tiempo alguna vez, es hablar sobre la maldición del avatar. Y la maldición del avatar es que no importa cuántos logros tenga en su vida, siempre le va a dejar algún tipo de cagadero a la siguiente. Y en el caso de Yang Chen, el cagadero que le dejó Avatar Zeto fue precisamente ese abandono de las demás naciones, lo que provocó algo que se llama el conflicto del platino, que fue una conspiración entre políticos de la Nación del Fuego y rebeldes del Reino Tierra que querían destronar al Rey Tierra actual, lo que provocó en una crisis que casi desencadena una guerra. Pero al final lo único que fue es que se perdió las líneas de comercio entre ambas naciones, es decir, Nación del Fuego y Reino Tierra, y solamente se instalaron pequeñas ciudades donde el comercio se lograba hacer únicamente para subsistir, las famosas ciudades Shan. Y si me lo preguntan, yo creo que este conflicto fue el precedente de la Guerra de los 100 años, porque por culpa de esa falta de comercio, el Reino Tierra se retrasó un chingo y la Nación del Fuego se volvió en extremo nacionalista, lo que provocó esa subida de ego y que llegaran a pensar que son la mejor nación del mundo y que todo el mundo debería de ser como ellos. Ese conflicto del platino es, sin lugar a dudas, el precedente de la Guerra de los 100 años. Un desmadre que ocurrió casi 400 años antes de ese pedo. Por culpa de este desmadre, pues Yang Chen tuvo que ignorar mucho su ideología de maestro aire y tuvo que empezar a ser un poco más mundana en ese sentido, lo que provocó el cagadero de la siguiente vida. Avatar Kuruk. Sin lugar a dudas, Kuruk es el avatar con la historia más jodida de todas. Es el avatar que más sufrió, que peor le fue, que de verdad recibió como herencia un cagadero en el único sentido que en el mundo de Avatar al parecer no tiene importancia. Un cagadero en el mundo espiritual. Esto ya lo dije yo en un video pasado. A pesar de que en el universo Avatar conceptos metafísicos como el espíritu, el alma e inclusive las deidades o figuras poderosas metafísicas son tan tangibles y tan reales, en el universo Avatar muy poca gente se las toma en serio. Y como Yang Chen se la tuvo que pasar arreglando pedos en el mundo físico, pedos políticos, pedos alejados de la espiritualidad, eso provocó que el mundo espiritual se descontrolara y que espíritus como Ko o el padre Wallworm agarraran poder en el mundo espiritual, que sabemos que Ko y el padre Wallworm son espíritus oscuros. El padre Wallworm es un espíritu capaz de hacer túneles entre el mundo físico y el mundo espiritual. Por esos túneles se empezaron a filtrar entidades oscuras que provocaban desastres en pueblos, desastres en personas, y Kuruk se aventó
a madrazos espirituales contra esas entidades. Esas peleas obviamente hicieron mella en su espíritu, lo fragmentaron y por eso Kuruk es el avatar más joven que tenemos registro en morir, con tan solo 33 años. También de Kuruk sabemos, gracias a los libros de Kyoshi, que era un diestro en el control de los elementos, al grado que logró aprenderlos en menos de un año. No solo de conocimiento, sino a nivel maestría. Kuruk era un puto prodigio para el control de los elementos, pero su parte espiritual estaba muy dañada. Y tristemente para tiempos de Kuruk no se tenía el conocimiento que se tiene en la leyenda de Korra de la purificación espiritual, una forma más pacífica y menos dañina de apaciguar espíritus oscurecidos, lo que pues hubiera probablemente extendido la vida de Kuruk un poco más. Pues como Kuruk la mayor parte de su tiempo como avatar se la pasó luchando contra espíritus oscuros, descuidó mucho de los tratados, acuerdos y organización que Yang Chen había dejado en el mundo físico, lo que le dejó a la querida y mi avatar favorito Kyoshi otro cagadero. Kyoshi se enfrentó a tres cosas. Número 1, el hecho de que no fue encontrada a tiempo, es decir, no se supo que ella era el avatar hasta que ya tenía casi 20 años. Número 2, se enfrentó al hecho de que el Reino Tierra estaba tan desorganizado y tan desmadrado que no se entendía bien ¿qué pedo? Similar a como era la Nación del Fuego en tiempos de Avatar Z, así Kyoshi se encuentra un reino tierra fragmentado, dividido y básicamente controlado por el crimen. Y número 3, se enfrentó al hecho de que entre Yang Chen y Kyoshi solo hay 33 años de diferencia. 33 años que no fueron suficientes para terminar de asentar ni las obras de Yang Chen, ni las obras de Kuruk, ni las nuevas obras de Kyoshi. Kyoshi literalmente tuvo que parchar muchas de las cosas que dejaron incompletas, no solo su vida pasada, sino su vida antepasada. Por lo que Kyoshi es el único avatar del que tenemos registro y conocimiento que no solamente tuvo que cargar con los pedos de un avatar, sino con los pedos de 2 avatares. Y esto no volvería a pasar sino hasta tiempos de Aang. Y como pequeño dato curioso, porque también de Kyoshi no me puedo extender mucho porque ya tenemos los libros, ya tenemos el podcast y al ser mi avatar favorito he hablado demasiado de ella en este canal. Pero sí, como dato curioso, Kyoshi es el segundo avatar del que tenemos registro, tenía la capacidad de hacer subcontroles. En el caso de Kyoshi, curación, aunque no muy poderosa, arena control, subvariante cristal control, luego hablaré de este pedo, y lava control. Sin lugar a dudas, Kyoshi alcanzó un gran nivel de poder a pesar de sus orígenes humildes. Nos lleva a un salto en el tiempo muy importante y que ha pasado muy desapercibido, y a uno de mis avatares menos favoritos, que más bullying le he tirado, pero que logro reconocer es un avatar muy importante. Roku. Gracias a los libros de Kyoshi, al libro de Yang Chen y de hecho inclusive a la leyenda de Korra, me he dado cuenta de que este tema de la conexión con las vidas pasadas y el hablar no era algo que verdaderamente usaran mucho los avatares. O sea, no es como que era un recurso muy importante. De hecho, una de las principales problemáticas que casi todos los avatares comparten es precisamente no tener un buen guía. Y yo sí creo genuinamente que Roku le pasó lo mismo, que no pudo tener a su disposición una conexión espiritual tan fuerte con esta Kyoshi, lo que le provocó muchos problemas y le provocó muchas dificultades a la hora de elegir lo que fuera mejor para el mundo. Sin mencionar que similar a con Kuruk, a Roku le tocó una época muy bonánzica, muy pacífica, todo gracias a lo logrado por Kyoshi. Y es que Kyoshi, al vivir 230 años, prácticamente extendió la paz y el orden por 2 siglos. Todo lo que se pudo haber provocado de problemas o de roces entre las naciones, Kyoshi los mantuvo a raya por 230 años. Por lo que Roku verdaderamente no tenía ningún desmadre al cual enfrentarse, no tenía ninguna problemática. Pero eso en sí es una problemática. Yo dije esto en el video de todo sobre Avatar Kuruk. Cuando no tienes nada que resolver o nada que arreglar, es más evidente tus errores, es más evidente en qué la cagas. Cuando llegas a un lugar en donde todo está bien, por más minúsculo que sea tu error, va a resaltar porque como todo estaba bien, se va a notar. Verdaderamente a Kuruk no se le conoce ningún conflicto, ningún desmadre, nada importante
más que el tema de Sozin y su intención de expandirse por el mundo y de iniciar una guerra. Esa es la única problemática que se le conoce a Roku, perdón. Pero esto ya le había pasado a avatares del pasado. Le pasó a Kyoshi con Shu Ping-an, le pasó a Yang Chen con los Shanks. Inclusive me atrevería a decir que le pasó a Kuruk con los espíritus oscuros. Personas que intentaron iniciar una guerra y expandirse por el mundo, de seguro le debieron haber pasado a cientos de avatares. Pero como esos cientos de avatares se estaban enfrentando a otros desmadres, a problemas más grandes, el cómo resolvieron esos conflictos o esos intentos de expansionismo no son importantes. Roku, al no tener un problema con espíritus oscuros, al no tener un problema con naciones, un problema con espíritus rebeldes, al no tener problemas más grandes que amenazaran el mundo, el cómo resolvió ese conflicto de un intento de conquistador resalta demasiado. Y si a eso le agregamos lo que ya mencioné hace rato, de que el tema de la guerra se venía expandiendo y se venía arrastrando desde tiempos de Yang Chen, por eso se siente que Roku en realidad nunca hizo nada. Cuando no. En los 70 y tantos años que Roku vivió, logró mantener a raya no solo a Sozin, sino al resto de personas en la Nación del Fuego que seguramente pensaban como él. Y de no haber sido por esa madre que ocurrió en el volcán, yo sí creo que Roku pudo haber logrado detener a Sozin al hablar con dirigentes del Reino Tierra, de las tribus Agua y de los Templos Aire. Tristemente, aquí lo que jugó en contra de Roku fue el tiempo y la confianza. Y si bien me gusta hacerle bullying, la verdad es que creo que de todos los avatares, Roku es el que menos errores cometió y el que más méritos tiene como avatar, no solo por haber logrado la maestría en los elementos y haber logrado mantener la paz durante su vida, sino por ser el único avatar que conocemos que sí es un muy buen guía espiritual y un muy buen mentor para su siguiente vida. Y también como dato curioso, Roku es el tercer avatar que logra hacer un subcontrol, tercer avatar que logra hacer lava control. Lo que nos lleva a los dos avatares siguientes, que son Aang y Korra, y de esos güeyes no necesito hablar nada porque pues tenemos las series y tenemos el canal. Así que ahí lo tienen, banda, todo el orden cronológico y toda la situación ocurrida con los avatares que hemos conocido hasta la fecha. Hay muchísimos más datos, hay muchísima más información de estos avatares que ya conocemos y sin lugar a dudas son muy enriquecedores, y tal vez en un futuro hable más a grosso modo de este tema de la maldición del avatar, pero creo que ya lo dejé muy bien explicado en este video, así que espero les haya gustado, les haya entretenido. Y ya saben que si fue así me apoyan mucho suscribiéndose, compartiendo y dándole like, porque estamos en el periodo de a ver si llegamos a la meta de los 50,000 suscriptores. Sin nada más que agregar, me despido esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión, somos un solo pueblo. Adiós.